Ya, quedamos en este sector más o menos la clase pasada y esta es la tercera parte. Yo creo que quedarían unas dos más para terminar este tema, porque recién habíamos entrado en el primer paso de la magia. Recuerden que esto es de José Luis Parise para que lo vean en YouTube y después podamos ir reflexionando de acuerdo a las enseñanzas que hace él. Ya vimos lo que era el caos, la diferencia entre lo que está muy en boga ahora de la espiritualidad, que se le denomina New Age. Ahora, esa denominación New Age es como igual un poco despectiva, porque dentro de la comprensión real de enseñanzas espirituales siempre existe como la parte superficial que dice ser como portadora de un tipo de enseñanza, pero siendo bien tajante como es José Luis Parise, dice que de repente es todo lo contrario. José Luis Parise dice, lo, lo que menos se parece a Cristo es el cristianismo. Los budistas son los que tienen nada que ver con Buda, así de tajante, porque él dice que esta enseñanza cuando se crean instituciones, se crean sin querer incluso dogmas, se hace todo una religiosidad, como que el sentido esencial se va perdiendo, ¿ya? Sobre todo en las religiones que conocemos nosotros, las religiones monoteístas, occidentales, de verdad son como una falsificación de lo que hablaron esos profetas, en los cuales ellas se basan como Mahoma, como incluso Moisés también y Cristo. ¿Por qué? Porque hablando de la New Age, hay muchas frases, hay muchas cosas como de moda y de repente se repiten muchas enseñanzas, pero no se profundiza mucho. Esto de vibrar alto, bueno, ¿qué significa vibrar alto? ¿Qué significa el salto cuántico? ¿Qué significa ser un ser de luz, buscar la luz, la guerra de la luz contra la oscuridad? O sea, de qué se trata esa guerra y quién gana a quién y cómo se pelea esa guerra? Todas esas cosas necesitan de una reflexión y ahora están muy en boga. Hay mucha gente que anda hablando de esos temas. La diferencia es que, por ejemplo, hay gente que busca la armonía, busca la paz, busca la prosperidad y se mete en muchos tipos de cursos y de técnicas y de enseñanzas que hablan esto, pero lo hablan igual dentro de lo que es la dualidad, la polaridad. Y hablan un poco de alejarse de lo negativo, ¿ya? Porque también no hay que entenderlo como que si una persona se, se mete a través o busca entender o profundizar en la sombra o en el caos, como estuvimos hablando en la clase pasada, significa que una persona oscura, negativa o masoquista, no tiene nada que ver. De ahí la diferencia con los grandes iniciados es que ellos sí hicieron ese descenso, sí buscaron el caos y lo buscaron para hacer una exaltación más grande de su conciencia y para
también ordenar el caos. Uno penetra en los conflictos, hace un análisis de su vida, en nuestra vida así como en micro, ya, porque aquí los grandes iniciados hicieron eso, claro, en grandes contextos sociales, ya, y una obra grande, pero nosotros lo estamos hablando en nuestra pequeña existencia, ya, y tenemos que analizar qué características tiene nuestra pequeña existencia de caos, ¿ya? ¿Dónde está la desarmonía? ¿Dónde están los conflictos? ¿Dónde están los estancamientos? Nuestras propias frustraciones, ya. Y si nosotros queremos una exaltación, una trascendencia, una superación de muchas cosas, incluso que tienen que ver ya con orden mayores como la parte espiritual, tenemos que ir hacia ahí, penetrar, transformar. Y eso es un proceso alquímico. Entonces, este camino es de bajadas y de subidas, de penetrar en nuestro propio inconsciente o inframundo o sombra, integrarla y luego trascenderla en una octava superior. De ahí que este personaje que enseña estos 11 pasos, él es especialista en explicar la raíz de las palabras, ya que la raíz de las palabras, en cuanto a enseñanzas, son muy importantes porque nos van entregando un conocimiento exacto de lo que hablaron y transmitieron los maestros espirituales. De partida, por ejemplo, la palabra gurú significa luz y oscuridad. Y los gurús son los maestros en la cultura india, en la India. Entonces, para ellos el gurú es quien nos da un conocimiento de la luz y de la oscuridad. No para polarizarnos, no para adorar, sino que como conocimiento, como conciencia, para trabajar en esos dos aspectos. Ya, siguiendo con todo lo que hablamos en las clases pasadas, no nos vamos a detener a hacer un resumen. Acá dice que hay que entender que lo que creemos real es solo una percepción de paradigmas. Imperantes, cerrados, falsos, limitados, fraccionados, irreales y separados. Ahora, ¿por, ¿por qué se dice falso? Porque toda verdad limitada o subjetiva en el fondo se puede decir que es falsa, porque solo la gran y absoluta verdad uno podría definirla como verdadera. Entonces, nosotros tenemos que saber vivir, saber funcionar teniendo conciencia de eso, que somos limitados, que vivimos de fantasía muchas veces, de proyecciones, de creencias, y eso se le llama paradigma. Entonces, cuando uno tiene conciencia de eso, es más humilde. Ya uno no entra quizás en grandes discusiones, no trata de siempre tener la razón, porque tiene conciencia de que uno vive en un nivel de percepción de la realidad. Nombrar algunos, lo que funciona en la pareja no funciona en el trabajo, el síntoma es la enfermedad. Cuando esté bien en mi trabajo estaré bien yo. Cuando tenga dinero podré crecer y liberarme de mis limitaciones. Bueno, esos son los discursos de los paradigmas que todos tenemos. Y muchos lo hemos vivido y lo vivimos. Y a veces nos podemos escuchar decir eso, ¿ya?
Lo que funciona en la pareja no funciona en el trabajo. Una creencia. El síntoma es la enfermedad. Nosotros seguimos anclados en eso, creemos que el síntoma es la enfermedad. ¿De qué está enfermo usted? Bueno, yo estoy enfermo porque me duele la rodilla, porque tengo artrosis. Ya, esa es su enfermedad. Ese es un paradigma, es una creencia y ya está estudiado y no se entiende a nivel masivo, obviamente. Ni siquiera los médicos lo hablan en el nivel que estamos hablando nosotros, que eso no es la enfermedad, es un síntoma. Ya, cuando esté bien en mi trabajo, estaré bien yo. Ya, entonces tiene que ocurrir algo, un evento que muchas veces no depende mucho de nosotros o que creemos que no depende de nosotros, esa es la verdad, y ahí recién voy a estar bien. O sea, mi bienestar depende de que ocurran una serie de circunstancias del destino para que en el trabajo yo esté bien. Cuando tenga dinero podré crecer y liberar de mis limitaciones. Eso, ¿quién no piensa así? La mayoría de la gente pensamos así. Todo eso son nuestras certezas basadas en paradigmas. Se debe morir para nacer. Vino nuevo, no odres nuevos. Hay que practicar la muerte en vida. Eso es lo que significa en las enseñanzas ancestrales la muerte mística. Jesús habló de que había que nacer de nuevo, ¿cierto? También dijo, quien muere, no sé si lo dijo él, pero en todo este tipo de enseñanzas sale quien muere a su vida pasada y vuelve a nacer en espíritu, recibe la gracia, ¿ya? Entonces hay que estar constantemente muriendo para ir renaciendo o para ir renovándose. En la naturaleza, ya que es lo real, todo muere y nace, todo muere y nace, todo muere, se transforma y vuelve renovado. Entonces nosotros psicológicamente tenemos que ir captando los ciclos de la naturaleza y ir en armonía con eso, porque si nos aferramos, la mente, el ego, se aferra a ciertas cosas y resiste la realidad y por eso sufre. Ya eso lo vemos, por ejemplo, las relaciones de antes no pueden ser las mismas de ahora, la gente cambia y muchas veces el ser humano se empeña en mantener algo que ya cambió, ya mutó, ya se transformó. Ya, si fue capaz de renovarse en algo nuevo, con nuevos bríos, con, con energía, con buenos sentimientos, todo ok, pero a veces es solamente costumbre, rutina, apego, ¿ya? Y eso es como ser zombies, no es la muerte que estamos hablando acá, la muerte es cerrar ciclos y abrir otros para seguir evolucionando, es bien es distinto. Yo diría que hay que practicar la muerte mística para no volverse un muerto en vida. Amar, o sea, emanar a través de una idea es el acto de ordenar el caos. ¿Ya? Dios dijo, haya luz, se hizo la luz. Esa luz es llamada maná, el ki, tao, luz astral. Todo eso es plasma. En las clases pasadas hablamos de que
igual era lo mismo lo que se habla de plasma, esa energía muy potente, esa energía que también le podríamos llamar muy cuántica, porque es la energía más sutil que existe, y en esoterismo antiguamente se le llamaba luz astral, en Oriente se le llama Tao, el Ki, ¿ya? Y también se le ha llamado el maná del desierto, que los israelitas iban a buscar al desierto. Y bueno, acá se llama también prana, el prana. Los chamanes hacen peregrinación, hacían rituales, iban a ciertos lugares sagrados, que ellos hablaban de que ahí se recibía mucho prana. ¿Para qué? Para hacer magia y transformar realidades. También para bendecir, para co-crear. Entonces, ese es el material con que se van creando las cosas, con que la naturaleza crea, con que Dios también, como mente creativa, y nosotros también vamos transformando y vamos creando. Eso se hace primero en una energía muy sutil. Primero todo empieza con una percepción, con una idea, con un arquetipo, con una visión, luego son pensamientos, luego después lo empezamos a verbalizar, empezamos a hablar lo que queremos, hacemos un discurso, luego eso nos produce emociones y después empezamos a actuar con respecto a eso. Pero todo comenzó en el plano invisible, en el plano sutil. Toda creación empieza ahí y es muy difícil detectarla, conocerla y trabajarla. Eso es una tarea ya de gente que va entendiendo cómo funciona la magia real. El plasma no es solo un sustantivo, sino un verbo. El plasma plasma. Para plasmar realidades se trabaja con el plasma. El plasma es sensible al sonido, o sea, al verbo. Entonces aquí vemos una imagen de que hay algo sólido, líquido, esto ya es más sutil, ¿cierto? Gaseoso, y después aparece el plasma. Eso ya es energía sutil. Cuando se habla esto de los quantum, ¿ya? De esto, de estas manifestaciones subatómicas, yo creo que estamos hablando de plasma, fotones de luz. Ya como dijimos, el plasma, plasma. Todo empieza con una idea. Eso también es súper importante tener conciencia. Todo empieza con una idea. En la mente, todo en mente. Lo que hay que tener claro es que nosotros empezamos a actuar en la vida en base a ideas, pero no tenemos conciencia qué ideas son, ¿ya? Sino que de repente empezamos a hablar, empezamos a dirigirnos, a hacer cosas y no tenemos conciencia cuál fue la idea matriz, la causa causorum de nuestras acciones. ¿Ya? Eso se refiere mucho a la visión, la idea. La idea también es como una imagen. La idea es similar a una imagen. Imaginemos si queremos una novia o novio, ¿ya? Imaginaremos una persona bonita, una familia, en torno a un fogón o de vacaciones, etcétera. Entonces, de repente
hay personas o uno mismo que de repente siente una necesidad y alguien, ¿y qué te pasa? No, es que eh, quiere un novio o una novia, ya. Y al tiro aparece una imagen, o quiere un trabajo, y a partir aparece una imagen. Esa es una idea. Y esa imagen aparece como que si, nosotros sin querer, es como que emanó así como, ¡pah! Y nosotros tenemos que tener conciencia de qué imagen apareció, porque esa imagen, a que uno crea que, bueno, la mente divaga, ahí está, es una raíz que tiene más fuerza que lo que viene después. Pero eso es solo una forma. Para concretar eso en la realidad, se deberán aplicar los pasos exactos y coherentes con esa imagen. Ya, la idea, nosotros, nuestra vida se conforma con una serie, un cúmulo, un batallón de ideas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas ideas, aunque uno no lo crea, están en un caos, ¿ya? Porque si nosotros analizamos también todas las ideas y a lo mejor las escribimos en un pizarrón, esas ideas, eh, muchas veces si le empezamos a unir, a encontrar la coherencia, no se logra. Podemos detectar millones de incoherencias en esas ideas que todos tenemos, ¿ya? La idea es lo mismo que identidad, identificación, ídolos, lo que creemos que somos, pero que solo son asociaciones de ideas bastante caóticas. Eso es lo que estaba hablando yo. Entonces, en el caos de nuestra vida, que hablamos que es todo lo que tiene que ver con conflictos, estancamiento, frustración, angustia o depresión o problema, todo ese mundo que nosotros lo podemos identificar como caos, está creado por una serie de ideas. Ya, y en el centro de esta gran realidad está el ego, porque el ego es como que tiene miles de tentáculos, y esos tentáculos son asociaciones, complejos, patrones, apegos, valores, vicios, creencias, ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y eso repercute en la realidad del éxito, de la familia, de los amigos, del amor, del dinero, de la salud, y eso es nuestra realidad. Ahora, ¿qué es lo que mantiene ciertos grados de bienestar, de paz, de salud, de coherencia? Es el porcentaje de conciencia que nosotros tenemos, que también se dice que es bastante pequeña en relación a lo que está en el ego. Ahora, el ego también puede producirnos a nosotros mucho bienestar, pero como el ego funciona en la polaridad, eso tiene ciclos, o sea, eso de repente aparece, ya se le pierde el interés y viene otra etapa, se alcanza un grado de bienestar al obtener algo, pero eso después tiene una racha negativa, o sea, es así, no es permanente. Lo que sí es permanente es la conciencia o ese sector de la mente que está conectado a nuestro ser divino o a nuestra conciencia divina, porque hay una parte de nuestra mente que sí se le llama mente recta. Esa es la que nos proporciona,
la parte, digamos, luminosa, la parte de, de amor real, de paz, de coherencia o de salud que todos tenemos que tener y que tenemos en un pequeño porcentaje. Ya, el paso uno, el caos de la idea, explicación. ¿De dónde proviene la idea? Y todo intento, decisión, empresa o logro que quiera alcanzarse comienza a partir de una idea. La tendencia tan natural como automática y tramposa es la de creer que la cosa que queremos lograr detrás de la imagen o forma está clara y que la definición no cambiará mucho lo que obtengamos. Usemos las palabras que usemos para definir eso. ¿Cuál es la trampa? Que nosotros creemos, ¿ya? Esas ideas tan claras con lo que nosotros deseamos o necesitamos. Entonces, por eso que no nos dedicamos a analizar con pinzas de dónde se van creando nuestras acciones, porque entendemos que es de perogrullo. No, si esa cuestión obvio que ya la tengo clara. No, no está muy clara, ¿ya? Y que la definición de la idea no cambiará mucho lo que obtengamos. Bueno, esta enseñanza dice que sí, que cuando uno cambia una definición, cambia inmediatamente al final el resultado. Aquí hay una imagen del dios caos. Yo cuando empecé a buscar imágenes de caos, me salían muchas imágenes y no tenía mucha idea de este dios, de esta deidad, supongo que griega, latina. Y es muy interesante estas culturas, estas enseñanzas que a la parte como negativa que el cristianismo, que estas religiones judeo-cristianas, es como que tratan de huir de ellas, o sea, de no ni siquiera llamarlas deidad, sino que inmediatamente le ponen nombre de demonio. En esas culturas paganas, ya muy sabias, eran también el otro lado, como por ejemplo el caos era una deidad. Bueno, la guerra tiene su deidad, el inframundo tiene su deidad, el destino, todo eso. Entonces, uno eran como de una imagen amenazante y los otros eran como más estéticamente bellos, ¿ya? La aplicación, estamos en el paso uno ya. Solo es cuestión de ordenar el caos del universo para que la magia del cosmos se inicie. Pero como ocurre con todo orden, se precisa un método para lograr. Ya, entonces nosotros, la idea, el objetivo es ordenar ese caos. Pensemos ahora en cualquier cuestión que queramos alcanzar en nuestras vidas. Si hemos pensado en una novia o una familia o un buen trabajo o salud, es bastante fácil imaginarse una joven bonita, una escena de padres e hijos alrededor del fuego, una hermosa oficina en una empresa, con nosotros dentro o vernos corriendo por el parque. Como dijimos, siempre cuando nosotros queremos alcanzar algo, aparecen imágenes idealizadas. Pero todo eso no es más que la imagen, la forma de la cosa. Ujú. Si queremos avanzar hacia la concreción de esa cosa en el mundo, estaremos obligados a ir más allá de la imagen. Y para eso debemos hacer uso del lenguaje, por la vía que sea. Ya después de la imagen, de la visión,
viene el lenguaje. Hay que llevarlo a palabras. Y esas palabras tienen que estar en perfecta coherencia con lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que define esa cosa en sí? O sea, ya, quiero una novia, quiero una pareja, los que no tienen, quiero un matrimonio feliz, quiero que volvamos con la pareja a estar enamorados, quiero un mejor trabajo, quiero éxito, quiero vivir en la naturaleza, en un paraíso, ya, lo que sea, pero ¿cómo lo defino? Entonces, podríamos ser, imagina que estamos en la escuela y el profesor nos dice, ya, pero defínalo, póngale palabra, escríbame esas ideas, lo que usted quiere, lo que usted desea, lo que usted considera que le va a proporcionar una vida, una buena vida. ¿Qué es lo que define esa cosa en sí? ¿Qué define que esa joven sea mi novia? ¿En qué consiste una familia? ¿Cuándo un trabajo es bueno? Veremos entonces que irremediablemente lo que suponíamos más anecdótico y menos importante se hará imperioso. La palabra, pues, precisamos definir la cosa detrás de la imagen. Así es como funciona el universo, en cualquier orden. Ya esto también se lo ha definido el verbo creador. Todo se inicia por la palabra, aunque tenga que ser dicha a través de gestos o por medio y lenguaje que sea. Si miramos más allá, veremos que el mismo Dios no está exceptuado de tal método para alcanzar lo que quiere alcanzar. Dipusiera del poder de que dipusiera para poner el universo en marcha hacia la cosa que él deseó, tuvo que nombrar eso que quería crear. O sea, lo que también vimos anteriormente es que en todos los libros sagrados, realmente de sabiduría, cuando se habla del génesis, de la creación, del principio de todo, aparece el verbo de Dios y aparece una palabra. Y lo que nosotros más reconocemos es haya luz, haya día y haya. Toda cosa que tenía idea de hallar en el universo. Entonces, si el verbo no fuera tan importante, no lo habría usado o ni lo usaría Dios para crear, ¿ya? Entonces tiene una relevancia trascendental. Y aquí ya pasamos al paso 2. Ya comenzamos. Todo comienza con una idea, nos hacemos una idea de lo que queremos. Los arquetipos también tienen imágenes, hay una inspiración, hay una visión, a eso, la imagen es visión. Recordemos que en todas las empresas se comienza con una visión, ¿ya? Entonces también nosotros, cualquier proyecto importante, debemos identificar esa visión clara, ¿ya? Después la tenemos que definir con la palabra, con el verbo. Y ahí estamos pasando al paso 2 de la página. El orden de la palabra, explicación. ¿Qué sucede cuando hablamos? Todas las enseñanzas de magia de Oriente, Medio Oriente e indígenas, todas, enseñan un respeto hacia la palabra solo comparable con el respeto hacia lo divino. Concreta y sorprendentemente, desconocemos los pensamientos que nos habitan hasta que los nombramos, lo cual significa que si nombramos algo distinto a lo que nuestra idea suponía que diríamos, eso nombrado es lo que está en realidad en la mente tratando de realizarse en el mundo. Bueno, aquí lo importante
es entender que si nosotros nombramos algo distinto a lo que es nuestra idea primordial, ya ahí se produce una creación que nosotros no queremos, no esperamos. Por eso es muy importante entender la coherencia que hay que tener con el verbo de acuerdo a los propósitos que uno tiene. Ya a esto se le llama mucho decretar, ¿cierto? El poder del decreto. Pero no tiene que ver con esa práctica que muchos dicen, ya voy a decretar. Claro, porque uno de repente dice, ya, decreta, 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 pero de repente el decreto está muy mal utilizado. Las palabras están pésimamente utilizadas en el decreto y uno está decretando algo que no quiere, ¿ya? Y además el verdadero y el más potente de los decretos es el que uno hace cuando habla normalmente, ¿ya? No cuando se dispone a hacer un decreto. Cuando uno está hablando con alguien, cuando conversa, cuando tiene una llamada telefónica, ahí está decretando. Esos decretos son más importantes que el que uno dice, ya voy a decretar enfrente del espejo y voy a repetir estas palabras de poder y con eso estoy listo. No, eso no tiene mucho poder. Es como los rezos, rezar de forma mecánica, también no hay mucho poder en eso. Hay que tener conciencia de lo que se dice. Las consecuencias no podrán tardar en manifestarse, pues descubrir que la palabra va en una dirección diferente de la idea es descubrir que nuestras fuerzas se han dividido dramáticamente. Mientras con una parte nuestra tratamos de crear algo, nuestra mente está tratando de crear otra cosa, que bien puede ser diferente o directamente opuesta a lo que queremos crear. ¿Ya? Eso está claro. De ahí la imagen que una persona está apuntando a un lado, pero está mirando para atrás. Y con una flecha que también va en sentido contrario a donde él quiere dirigirse. Eso no ocurre a nosotros con nuestras ideas y nuestras palabras. Ya, la aplicación de todo esto. Aquí hay algunos ejemplos. Voy a buscar trabajo. ¿Qué instrucción estoy dando al universo? La de que ordené todos mis días para que no encuentre trabajo, sino para que simplemente me los pase buscándolo. O sea, una persona que está sin trabajo y quiere trabajar, ya, y siempre está diciendo voy a buscar trabajo, el universo recibe la orden de que esa persona tiene que estar siempre en búsqueda de trabajo. O sea, se lo pase buscando trabajo. Eso está decretando. Entonces ahí hay una mala utilización del verbo, el verbo creador, el verbo que plasma. Ya, aquí hay otro ejemplo, quiero encontrar un buen marido. La única forma en que puede cumplirse mi orden es trayéndome hombres que ya estén casados, es decir, que sean maridos. Y para peor, según las instrucciones que ordeno, que sean buenos maridos, que por lo tanto jamás atenderían a otra mujer que no sea su esposa. Es decir, ordeno que el universo me traiga hombres que jamás me atenderían a mí. Ya esto es súper común. Quiero encontrar un buen marido. Bueno, aparece gente casada y que son buenos como pareja,
Así que ni siquiera podrían ser infieles con la persona que anda decretando o pidiendo un buen marido. Esos son ejemplos como bastante cotidianos y básicos de lo que estamos hablando. Aquí hay otro. Quiero que mi padre deje de gritarme. Ordeno al universo que mi padre todos los días me grite. Única forma en que podrá dejar de gritarme. En tanto no ordeno que no me grite, sino que deje de hacerlo. Para lo cual primero tiene que hacerlo. ¿Ya? Entonces es muy sutil, pero hay una diferencia. Que no me grite es distinto a que deje de hacerlo. Porque dejar de hacerlo, bueno, aquí como dice, supone que lo está haciendo, que tiene que hacerlo antes. Y el quiero adelgazar, instrucción que ordena a mi cuerpo y a todo mi universo a engordar continuamente, requisito lógico, inevitable y obligatorio para adelgazar, lo cual nada tiene que ver con quiero estar flaco, así como quiero curarme, nada tiene que ver con querer estar sano y garantiza organizar un universo donde vivir enfermándose. Pues el único modo de curarse. ¿Ya? Bueno, estos ejemplos son bastante claritos. Paso 3. Ya hay que entender el paso 2 como la correcta utilización del verbo en perfecta coherencia con el deseo primordial, imagen, visión, idea. El paso 3 es ya la forma, o sea, el cómo. Ya lo pensé, ya lo dije, ahora ¿cómo lo hago? Tiene que haber muchas formas de hacer algo. ¿Quién ha dirigido mi vida? Si no la he dirigido yo, lo cual es una forma de preguntarse, ¿quién soy yo? Y paralelamente en el otro extremo del mismo eje, al descubrir que siempre hemos obtenido lo que hemos invocado, comenzamos a descubrir que desde siempre en nosotros ha funcionado un auténtico, eficacísimo, sorprendente y muy poderoso mago. Un mago que siempre obtiene lo que le ordenamos, sin la más mínima necesidad de que nosotros conozcamos la forma de obtenerlo. Esto también se habla en los libros de la ley de atracción, que se dice que todos somos magos y que nuestra mente, en nuestro interior, hay un verdadero genio, como el genio de la lámpara, y que siempre ha cumplido todas nuestras órdenes, todos nuestros deseos, ¿ya? Lo importante es entender que le damos órdenes contradictorias y cómo funcionamos en una incoherencia que puede ser caótica entre lo que queremos, lo que pensamos, lo que decimos y nuestros automatismos. Automatismos son como esas cosas como reacción automática, porque de repente alguien quiere algo, pero le viene un miedo, o se queda paralizado, o no, o se aterroriza, o se pone torpe. Entonces, la reacción automática del cuerpo no va en coherencia con lo que quiere. O quiere expresar algo y de repente se le nubla la cabeza. Ya, y como dicen, se le va la onda. Entonces, nosotros funcionamos en esa, muchas veces en ese tipo de incoherencia, ¿ya? Y por eso que el mago funciona de acuerdo a lo que tiene más poder. Y lo que tiene más poder son la idea y el verbo, ¿ya? Entonces, es súper interesante entender eso
que siempre hemos recibido lo que pedimos, el universo siempre nos ha respondido. Eso de que Dios no me escucha, de que, pucha, tengo mala suerte, todo eso es inexistente. Nosotros somos magos y hemos creado nuestra realidad tal cual la hemos decretado. Como eso hemos hablado, que el problema está en la no, no observación de la coherencia que tiene que haber en todos los pasos de la magia. Aquí él pone invocado con B larga. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la boca. In, boca, to. Tiene que ver con el verbo, con lo que uno habla. Ya en el paso 3 estamos en el cómo. Automáticamente lo primero que alguien se pregunta cuando quiere hacer algo que lo desafía es, ¿cómo lo hago? Con lo cual se ha caído en la trampa. La trampa básica cuando uno quiere realizar algo es al tiro empezar a pensar cómo lo hago. Todos caemos en eso. Hoy quiero, a ver, estamos hablando de cosas como más con un cierto grado de importancia, no ir a comprar un artículo, ir a comprar, no sé, a la feria, no, estamos hablando de proyectos, sentido de vida, proyectos de vida, cosas así. Inmediatamente comenzamos por el paso 3 a hacer cosas, pero como los otros pasos no están muy claros y hay caos, de ahí que lo que se haga a veces es infructuoso, a veces es muy sacrificado, a veces no resulta, se queda estancado, hay trabas, ¿ya? Eso es de acuerdo a lo que estamos hablando acá y analizando. Entonces, la trampa es no comenzar algo en el cómo lo hago, en el haciendo cosas. Eso no hay que hacerlo inmediatamente. Si se empezó por la forma, que este se pasó 3, habíamos precisado decirle al universo la forma, el cómo llevar a cabo lo que habíamos invocado cuando eso ordenado estaba extraviado. A ver, aquí me enredé. Habíamos precisado decirle al universo la forma, el cómo llevar a cabo lo que habíamos invocado cuando eso ordenado estaba extraviado. ¿Ya? No, no habíamos precisado cómo hablarle al universo primero. Empezamos inmediatamente por la forma. De ningún modo, simplemente le dimos la instrucción sobre qué cosa hacer. Y el universo encontró el cómo, la forma de hacerlo. Entonces, cada vez que queremos empezar por el cómo, o que nos detenemos por no encontrar la forma de hacerlo, estamos yendo contra el método del universo. Esto quiere decir que el universo es el que se encarga de cómo se realizan las cosas, no uno. Ahí hay una clave. El que más se encarga en mover la forma es el universo. Si nosotros le damos una instrucción precisa, el universo se va a encargar de que eso se manifieste. A eso también se le llama sincronía, oportunidades, suerte, causalidades como casualidades. El único cómo que el mago le interesa no está afuera, sino adentro. Esto es otra clave, que el cómo es cómo nos sentimos con respecto de la cosa que se invoca.
para que el universo se movilice trayéndome lo que le ordeno preciso, que la orden no esté dividida respecto de la idea y que mis afectos no estén divididos respecto a lo que se ordenó. Eso es lo que me aporta el paso 3. Me libera de tener que encontrar la forma de hacerlo y pone toda la lente en la forma en que me siento. Ya, esto tiene que ver con las emociones, ya, cómo me siento con respecto a la idea y a lo que he invocado. Aquí yo puse un ejemplo del lenguaje corporal. El cuerpo nunca se equivoca con respecto a lo que nosotros sentimos. Por ende, si yo me enfoco en algo, en una idea, comienzo desde ahí, en lo más sutil, en la mente, en los pensamientos, en una visión, empiezo a invocarlo con una forma correcta de verbo, pero me siento, no sé, decaído, no tengo fe, no sé, me preguntan, oye, ¿cómo te va? Sí, ahí estoy haciendo todas las cosas, estoy trabajando desde el principio, pero estoy, no sé, pues, agachado, sin fuerza, sin ánimo. También se habla esto del ejemplo típico de alguien que va a buscar trabajo y en la entrevista está como totalmente sin fe o medio deprimido o el lenguaje corporal no va de acuerdo a lo que está diciendo. Entonces, esto también se habla de la famosa ley de atracción, que las emociones, el cómo me siento, tiene que también estar con una vibración potente de acuerdo a lo que ya he proyectado. Lo tengo que sentir, porque sin emoción no hay vibración. Y sin vibración no se mueve el universo, no se mueve la naturaleza. Por eso hay que recordar que emoción es vibración en movimiento, claro, energía en movimiento. Ahí se crea como un circuito, ¿ya? Y hasta acá llegamos con este paso 3. Y aquí habla de afectos, o sea, estamos hablando de las emociones, del cómo me siento. Si mis afectos están divididos, inseguridad, culpa, vergüenza o cualquier otra emoción que no esté alineada con mi resultado, mi universo dividirá su movimiento. El universo solo precisa que le ordene el qué y que lo polarice dirigiéndome continuamente, continua e innegociablemente hacia eso, sintiendo que es indefectible la realización, entonces sucederá. Por eso las emociones, todo el mundo emocional tiene que también estar enfocado y dirigiéndose ya a lo que uno ordenó, porque si tiene estas emociones contradictorias, la energía se fracciona, se divide, se digrega, entonces uno no puede ir indefectiblemente al resultado. No se logran muchas cosas con las energías divididas, cuando uno está fraccionado, dividido. Cuando uno se integra, se alinea en un solo propósito, ese propósito tiene éxito. Entonces, eso también se ve en los equipos de trabajo. Ya, hay una reunión de directorio, se crea un plan X
se fijan los objetivos, se escriben y de repente en la mesa donde está el equipo de trabajo, donde todos tienen que trabajar por ese mismo objetivo, ese propósito, hay unos con la cara larga, otros tienen sueño, otro está enojado, hay otros que está rojo porque se te está mordiendo la lengua y, y todos están pensando cosas distintas y no están alineados, entonces ese proyecto no va a tener éxito, esa empresa no va a surgir porque es lo típico que se dice, no, no están alineados, no tienen puesto toda la camiseta, no creen todos en el proyecto. Y eso hay que llevarlo a uno mismo. Uno tiene también esas emociones contradictorias. O sea, si uno dice, ya, yo necesito esto, me conviene, es imperioso, y empiezo a trabajar y de repente me detecto que tengo miedo a dejar mi zona de confort, ¿ya? Que tengo miedo o a cambiar muchas actitudes, muchos parámetros, a jugármela. Ya ahí la energía está dividida. Ya no está todo el ejército reunido. Ujú. Entonces, la clase de hoy llega hasta esta parte, hasta el paso 3 y nos quedan 9, 10, 8 pasos más. Pero yo diría que estos 3 primeros, más o menos, son muy importantes tenerlo claro y por eso que también nos hemos demorado en analizarlo, porque uno tiene que comenzar por ahí y es muy importante definir bien de qué se tratan. Así que ahora damos el espacio para que alguien quiera hacer alguna aporte, alguna pregunta con respecto a esto, si se entendió bien, si hay dudas, qué opinan. Nadie. Parece que está muy bien explicado. No, pues Gonzalo, ya, pues, pregúntame algo, o sea, o di algo. O sea, dentro de todo, claro, mira, yo todavía no he visto las clases anteriores, pero he estado estudiando también el tema de magia natural. Y claro, la idea es que hayan simetrías perfectas en estos temas de cómo uno invoca, como se dice. Muchas veces también tiene que ver con los momentos astrológicos que hacen que se potencien también estas cosas, pero sería entrar en, no sé si luego se va a ver que son como condimentos que son necesarios para que la magia ocurra un poquito más, o sea, que para que lleven otras potencias. Mm, claro. Pero está súper, súper bien explicado, creo yo. Yo estoy atento. Sí, eh, con respecto, por ejemplo, a la oración, que también hay varios enfoques de qué es una oración más correcta o más elevada, con la típica idea que teníamos nosotros de las oraciones, porque ahora eh, está más a la mano ciertas explicaciones que hablan de que esas oraciones típicas que se enseñaban antes, que era como con súplica o para pedir, rogar a Dios y ayuda, no son muy efectivas como las oraciones o invocaciones que se hacen como para conectarnos con nuestro poder divino y como ordenar al universo o empoderarnos. Ya no tanto desde la súplica, desde el ruego, desde el pedir ayuda, porque muchas veces
cuál es ahí la esencia de cómo nos estamos sintiendo, qué estamos pidiendo desde la carencia o desde el miedo. Y entonces, como que igual el universo está escuchando eso, está co-creando más de lo mismo, ¿ya? Entonces, es como el verdadero sentido ahora de ciertas oraciones que son como conectarse, reconocer su parte divina y empoderarse y ordenar el universo de acuerdo a eso. Incluso yo diría que el Padre Nuestro que enseñó Jesucristo va de acuerdo en ese sentido porque dice, Padre, bueno, hay que entender que cuando se está hablando del Padre se habla de el propio Padre interno o la chispa divina, pero dice, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, o sea, son órdenes, son decretos, no es por favor, ayúdame, perdón, eh, a tus siervos, no, son como decretos para que eso se realice. Entonces uno se sitúa inmediatamente en el poder interno. Líbranos de todo mal, y es. Danos el pan, o sea, yo no estoy pidiendo, sino que estoy decretando, danos el pan. Bueno, si no hay nadie más que quiera aportar algo, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Ya, pues. Sí, porque hay Gracias. cosas que después te quería preguntar, pero son aparte. O sea, tienen que ver con un poquito con la clase, pero es para ordenar un poquito algunos conceptos que tengo. Sí, es importante ver las clases pasadas, Mm. porque Sí, es por eso mismo no. el basamento. Mm. Ya, pues, que estén bien todos y nos vemos. Bye Igualmente, bye. Gracias, gracias. Chao, Saludos a chao. todos.